Hola, ¿qué tal, estimados alumnos de Matemática para Informática? Este video es para estudiar el principio de inducción matemática. Empecemos con las preliminares. Yo quiero explicarles brevemente qué significa inducir. Nosotros aplicamos inducción en nuestra vida cotidiana. Realmente en varios hechos o realidades o situaciones de nuestra vida nosotros lo aplicamos. Planteemos una muy común. Supongamos que estamos caminando y que nos encontramos con una fila de personas y queremos saber para qué estas personas están realizando estas filas. Entonces nos acercamos a la primera que encontramos y se lo preguntamos y ella nos responde para sacar plata del cajero. Le preguntamos a la segunda persona y nos responde lo mismo, le preguntamos a la tercera y nos responde lo mismo. En lo cotidiano, nosotros con esas tres respuestas nos alcanzaría para concluir que esta fila es para sacar plata del cajero. Pero el pensamiento matemático va un poco más allá. No solo preguntaría un poco más, sino que recorrería la fila y preguntaría a una persona elegida al azar, a alguna persona que esté en una posición K arbitraria. Y esta persona responde para sacar plata del cajero. Si esta persona responde que está haciendo fila para sacar plata del cajero, le preguntaríamos también a la persona que le sigue, a la que está en la posición K más 1. Y si esta persona responde lo mismo, entonces nosotros concluiríamos recién que toda esta fila de personas, todas estas personas, están haciendo fila para sacar plata del cajero. Esta situación ilustra no solo la inducción, sino que intenta también ilustrar el principio de inducción matemática, que lo vamos a enunciar en breve. Pero bueno, ¿qué significa inducir? Inducir significa, lo que acabamos de aplicar, ¿no? Que a partir de unas particulares respuestas obtener una conclusión general. La Real Academia lo dice así. Inducir es extraer a partir de determinadas observaciones o experiencias particulares, que para eso va a ser preguntar a las personas, el principio general implícito en ellas. Entonces, nosotros concluimos que esta fila, ese sería el principio general, es para sacar plata del cajero. Muy bien. Pero además ustedes que están estudiando la carrera licenciatura en análisis de sistemas nos podrían preguntar si hay una relación entre inducción y programación. Y la respuesta es sí. Si quieren pueden googlear a la siguiente persona, Anthony Ralston. Es un pionero en la computación y él dice: la inducción matemática es la técnica de demostración común en la ciencia computacional. Nosotros les podemos asegurar a ustedes que van a aplicar inducción matemática en algoritmos recursivos. Los algoritmos recursivos son aquellos que se llaman a sí mismos para resolver un problema. Por ejemplo, la potencia, ustedes cuando la calculen o la programen, lo van a hacer a través de un algoritmo recursivo. El factorial de un número, el máximo común divisor. Todos esos problemas se resuelven a través de algoritmos recursivos. Pero ¿qué es lo que nos interesa del algoritmo recursivo? ¿Cómo es que lo aplicamos en la inducción matemática? Ustedes van a querer ver luego de programar que ese algoritmo es eficiente, es decir, que realiza lo que tiene que realizar, que llega efectivamente a su fin, realiza efectivamente su fin. Entonces, para comprobarlo o para demostrar que el algoritmo es eficiente, ustedes van a usar la inducción matemática. Esto es simplemente contarles, lo van a ver, lo van a estudiar y van a ver que esto que acabo de decir, ¿no? Que para que un algoritmo recursivo sea eficiente, la forma de demostrar su eficiencia es a través de la inducción matemática. Muy bien dicho estas preliminares, vamos a enunciar el principio de inducción matemática. Para ello necesitamos P evaluado en n, P de n, una forma proposicional sobre la variable n.
si P de n satisface simultáneamente dos hipótesis. Primero, que P evaluado en 1 sea verdadero. Y la segunda hipótesis es que para cualquiera sea el número real K, si P evaluado en K es verdadero, entonces P evaluado en K más 1 es verdadero. Si suceden las dos hipótesis, entonces nosotros podemos concluir que la forma proposicional P de n es verdadera para todo n número natural. Entonces, hay que recalcar algunas cosas en este principio para entenderlo. Primero es que tiene dos hipótesis. A la primera de ellas nosotros la vamos a llamar paso base. La primera hipótesis es P evaluado en 1 es verdadero. Y a esa hipótesis la llamamos paso base. La segunda hipótesis se llama paso inductivo. La segunda hipótesis es todo esto, o lo que está acá en rosado. Para todo K, si P evaluado en K es verdadero, entonces P evaluado en K más 1 también es verdadero. Ustedes pueden fijarse que la segunda hipótesis o el paso inductivo es una implicación. Entonces, como es una implicación, tiene un antecedente y un consecuente. Al antecedente de la implicación, que sería P evaluado en K es verdadero, a este antecedente nosotros lo llamamos hipótesis inductiva. Como es una implicación, esta implicación será demostrada por el método directo. Eso quiere decir que vamos a asumir el antecedente, o sea, vamos a asumir que P de K es verdadero y vamos a demostrar el consecuente. O sea, demostraremos que P evaluado en K más 1 es verdadero. ¿Sí? Lo voy a decir de nuevo. Como el paso inductivo o la segunda hipótesis es una implicación, vamos a demostrar esta implicación por el método directo. Eso quiere decir asumir el antecedente, o sea, vamos a asumir, a suponer que P evaluado en K es verdadero y vamos a demostrar el consecuente, o sea, vamos a demostrar que P evaluado en K más 1 también lo es. Veamos un ejemplo. Demostremos usando el principio de inducción que la suma de los n primeros números pares es n al cuadrado más n. Entonces primero establezcamos cuál es la proposición P evaluada en n, P de n. O sea, la escribamos en forma simbólica. La suma de los primeros números pares, de los primeros n números pares, se puede escribir así: 2 más 4 más 6 más 2n. Acá están los n primeros números pares. Y esa suma es igual a n al cuadrado más n. Entonces, la proposición P de n es 2 más 4 más 6 más punto suspensivo 2n igual a n al cuadrado más n. Ahora tenemos que entender qué es lo que indica n. Si n vale 1, P evaluado en 1 indica la suma de un solo término. Indica que la suma de un solo término, en este caso del primer término, del 2, es, y como n vale 1 lo tenemos que reemplazar en el miembro de la derecha de la igualdad, es 1 al cuadrado más 1. Cuando n es igual a 2, P evaluado en 2 indica la suma de los dos primeros términos, o sea, dice 2 más 4 es, por eso es el igual, y donde diga n tengo que colocar 2, es 2 al cuadrado más 2. Cuando n es igual a 3, P evaluado en 3 indica la suma de los tres primeros términos, o sea, 2 más 4 más 6, que esa suma es 3 al cuadrado más 3. En general, n indica la cantidad de términos en la suma, cuántos términos tiene esta suma,
Y también me dice que esa suma es igual a n al cuadrado más n. Muy bien, vamos con la demostración. Acá al costado, resaltado, están remarcadas las hipótesis que tenemos que verificar para usar el principio de inducción matemática. Entonces la primera hipótesis es el paso base, P de 1 es verdadero. Entonces paso base, n igual a 1. Es decir, la suma del primer término, como habíamos dicho hace rato. El primer término es 2. Y yo quiero verificar que 2 sea igual a, y acá tengo que reemplazar por n igual a 1 al cuadrado más 1. Nosotros podemos ver que esto es verdadero porque de este lado voy a obtener 1 más 1, 2, y 2 es igual a 2. O sea que puedo concluir que P de 1 es verdadero y por lo tanto el paso base ya está verificado. Esta hipótesis del principio de inducción está verificada. Ahora pasemos a la segunda hipótesis, al paso inductivo. El paso inductivo siempre va a ser esta implicación que es la que está acá remarcada. Si P de K es verdadero, entonces P evaluado en K más 1 también lo es. Ustedes recuerden que P de K, que esta implicación se demuestra por el método directo, o sea, vamos a asumir el antecedente. Es decir, que voy a asumir que esta igualdad se satisface. O sea que la suma de los k primeros números pares es igual a k al cuadrado más k. Eso lo voy a asumir. Y por eso digo que es la hipótesis inductiva. Y quiero demostrar que P evaluado en k más 1 es verdadero. ¿Pero qué es P en k más 1? P en k más 1 es la suma de los k primeros números pares igual a, y donde diga n tengo que colocar k más 1, o sea, es igual a k más 1 al cuadrado más k más 1. Muy bien, entonces de nuevo lo voy a decir, nosotros a esta implicación la vamos a demostrar por el método directo. Voy a asumir el antecedente, o sea, voy a asumir que esta igualdad se satisface, por eso ponemos acá hipótesis inductiva, y queremos demostrar el consecuente, o sea, quiero demostrar que esta igualdad se satisface. Para eso tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros sumamos k más 1 términos, si nosotros sumamos k más 1 términos, quiere decir que antes hemos sumado k términos. ¿Sí? Eso nos tiene que quedar claro. Si yo tengo la suma de k más 1 términos, quiere decir que he sumado antes k términos. Antes del término k más 1, seguro están los k primeros términos. Muy bien, dicho eso, vamos a demostrar esta igualdad. Quiero demostrar esta igualdad. La estrategia para demostrar una igualdad va a ser partir de un miembro, aplicar hipótesis y propiedades y llegar al otro miembro de la igualdad. Entonces parto del primer miembro de la igualdad. Y según lo que dijimos anteriormente, el primer miembro tiene una suma de k más 1 términos. Entonces si tiene la suma de k más 1 términos, también tiene la suma de los k primeros términos, que es lo que está anotado acá en rojo. Pero la suma de los k primeros términos, por hipótesis inductiva, es igual a k al cuadrado más k. Por eso, a la suma de los k primeros términos la reemplazo o la sustituyo por hipótesis inductiva y la pongo igual a k al cuadrado más k, más este término que continúa igual. De aquí para abajo, si nosotros entendemos eso, de ahí para abajo es simplemente operar. Es decir, aplico propiedad distributiva, asocio convenientemente. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, convenientemente quiere decir, tengo que mirar a dónde quiero llegar. Fíjense, en el paso anterior, en este paso, luego de aplicar propiedad distributiva, uno diría, bueno, puedo hacer k más 2k y acá tendría 3k más 2.
Y no está mal, la operación es correcta, pero no me sirve esa operación, no me sirve para concluir la tesis. Entonces, lo que uno hace para concluir la tesis es observar a dónde quiero llegar. Si yo quiero llegar a esto, bueno, me va a convenir desglosar el 2 como 1 más 1. Y me va a convenir asociar este 2k con el k al cuadrado y con uno de esos 1 que divide el 2. ¿Se entiende? He escrito en este paso, en un paso intermedio, escribí el 2 como 1 más 1 y asocié k al cuadrado más 2k más 1 y el k más el otro 1 que me quedaba. ¿Por qué? Porque en el primer paréntesis, escribiéndolo de esa forma, asociando los términos de esta forma, el primer paréntesis es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces lo puedo escribir de la forma k más 1 al cuadrado. Y en el segundo paréntesis ya tengo lo que quería, el k más 1, el segundo término que ya quería. Fíjense, de esta forma he llegado a la tesis. O sea, he llegado al otro miembro de la igualdad. Por lo tanto, lo digo de nuevo, he partido del primer miembro, usé hipótesis inductiva, propiedades y llegué al segundo miembro de la igualdad. Entonces, ¿qué puedo concluir? Que esta igualdad es verdadera, o dicho de otra forma, que P evaluado en K más 1 es verdadero. He concluido esta parte. Luego, puedo concluir la tesis del principio de inducción matemática. La proposición P de n es verdadera para todo n número natural. Muy bien, espero que nos haya quedado claro. Tenemos que pasar por estas dos hipótesis, donde la segunda hipótesis es una implicación. Asumimos el antecedente verdadero, lo asumo como hipótesis y voy a demostrar el consecuente. Acá hemos demostrado el consecuente. Entonces, se satisface el paso inductivo y por lo tanto puedo concluir la tesis del principio de inducción matemática. Muy bien, ahora simplemente porque ustedes lo van a ver en el trabajo práctico, nosotros a las sumas las podemos escribir con una notación simplificada, usando esta letra griega que es la sigma mayúscula. Nosotros usamos la palabra sumatoria. Como esta suma tiene n términos, entonces digo que va a ser desde el término 1 hasta el enésimo. Y a continuación escribo la forma general de los términos que aparecen en esta suma. Como estamos sumando números pares, los números pares se escriben como 2 por, y en este caso 2 por i, que es el índice de la suma. Muy bien. Esta notación es la que ustedes van a encontrar en los trabajos prácticos. Perdón, en el trabajo práctico. Muy bien, veamos otro ejemplo. Queremos probar que todo número natural, que para todo número natural la expresión n al cubo menos n es divisible por 3. Bueno, pero ¿qué quiere decir ser divisible por 3? Por ejemplo, el número 24 es divisible por 3, pues existe el 8 tal que 24 se puede escribir como 3 por 8. Y el número 32 no es divisible por 3, simplemente porque no lo puedo escribir como 3 por algo, donde ese algo es un número entero. O sea, no existe un número acá tal que al multiplicarlo por 3 me devuelva el 32. En general, un número W es divisible por 3 si se puede escribir como 3 por algo, donde ese algo, algún número, tiene que ser entero. Muy bien, ahora tenemos que escribir la proposición P de n en símbolo. Entonces, la proposición es: para todo número natural tiene que existir también un número natural tal que la expresión, existir un nu natural, tal que la expresión n al cubo menos n sea 3 por u. Eso quiere decir, en palabras, que n al cubo menos n sea divisible por 3. Esto que está escrito acá en rojo.
Entonces, en el principio de inducción, estas son las dos hipótesis. Tenemos que verificar primero el paso base, o sea que P de 1 sea verdadero. Paso base, n es igual a 1 y tengo que reemplazar 1 al cubo menos 1, eso es 0. Ahora, también se cumple que el 0 se puede escribir como 3 por 0. Es decir, para n igual a 1, existe el u igual a 0, tal que, y acá ahora estamos a esta altura, 1 al cubo menos 1 es igual a 3 por 0. Claro, porque 1 al cubo menos 1 es 0 y el 0 es igual a 3 por 0. O sea que el paso base se satisface y por lo tanto puedo concluir que P de 1 es verdadero, o sea, acabo de verificar la primera hipótesis. Vamos a la segunda hipótesis, al paso inductivo. Queremos demostrar esta implicación. Para demostrarla, vamos a asumir la hipótesis inductiva que P evaluado en K es verdadero. Es decir que P evaluado en K es donde diga n coloque K. Es decir que la expresión K al cubo menos K es divisible por 3. O sea, es de la forma 3 por algún número natural. Esa es la hipótesis inductiva, o sea, yo asumo que esta igualdad se satisface para algún u natural. Ahora, quiero demostrar P en K más 1. Perdón, quiero demostrar que P evaluado en K más 1 es verdadero. Eso quiere decir que quiero demostrar y ahora, donde diga n tengo que colocar K más 1. Acá en esta expresión, donde diga n tengo que colocar K más 1. O sea que la expresión K más 1 al cubo menos K más 1 es divisible por 3. O sea, se puede escribir como 3 por algo. Acá yo le puse u tilde porque no tiene que ser necesariamente el mismo u el mismo u que existe para acá. En general no lo es. Entonces, por eso le cambio la expresión, ¿sí? O sea, tengo que encontrar este u tilde. Tengo que verificar esta igualdad y encontrar este u tilde. Muy bien, la vuelvo a escribir para que lo tengamos presente. Quiero demostrar que P en K más 1 es verdadero, o sea, quiero demostrar que todo esto se satisface utilizando la hipótesis inductiva. Entonces, como es una igualdad, como siempre, parto de un miembro de la igualdad, voy a usar hipótesis inductiva, propiedades y voy a llegar al otro miembro de la igualdad. Entonces, parto del primer miembro. Como tengo un binomio al cubo, voy a usar la fórmula del trinomio cuadrado perfecto. Si no la conocen, la pueden googlear. Pero el cuatrinomio cubo perfecto. Cuatrinomio cubo perfecto. Pueden googlearlo. Me dice que es el primero al cubo más el triple producto del primero al cuadrado por el segundo lineal más el triple producto del primero lineal por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. Van a ver que si lo reemplazan van a obtener esta expresión menos, y bueno, dejo el segundo término como está. Vamos a asociar, vamos a operar y asociar. Fíjense en que el más 1 con el menos 1, cuando los opere me da el 0 y el 0 es neutro, entonces ya no los pongo. Neutro para la suma. Por otro lado voy a asociar el K al cubo con el menos K, los asocio y nos van a quedar el 3K al cuadrado más el 3K. Ahora K al cubo menos K, información de esta expresión me la da la hipótesis inductiva. Me dice que K al cubo menos K es 3 por U, si ustedes revisan la hipótesis inductiva. Más, y bueno, dejo la otra expresión, en la otra expresión, saco por propiedad distributiva factor común 3 y me queda 3 por K al cuadrado más K. Bueno, de estos dos términos, de nuevo por propiedad distributiva, saco el factor común 3 por U más K al cuadrado más K y a este le llamo U tilde. Bueno, entonces toda esta expresión me queda 3 por U tilde. ¿Qué quiere decir? Fíjense, he llegado al segundo miembro de la igualdad, ¿no?
partir de esta expresión, operé, utilicé hipótesis inductiva, este es el paso más importante, luego propiedades y llegué a que este miembro es igual a 3 por u tilde, donde u tilde es u más k al cuadrado más k, o sea, existe u tilde igual a esto tal que este miembro k más 1 al cubo menos k más 1 resulta igual a 3 por u tilde. Por lo tanto, ¿qué vamos a concluir? Si se satisface esta igualdad, voy a concluir que P evaluado en k más 1 es verdadero. Concluyo la tesis de la segunda hipótesis, del paso inductivo. Como acabo de verificar ya todo el paso inductivo, voy a concluir que la proposición dada es verdadera para todo n número natural. Muy bien, esto sería todo respecto de inducción matemática. Como siempre les digo que los profesores de la cátedra estamos disponibles para sus consultas. Usen el foro, usen ahora las consultas virtuales y bueno, nos estamos viendo pronto. Cariños.